Buenos días. Comenzamos este acto institucional conmemorativo del Día Internacional contra la Violencia de Género bajo el título El silencio te hace invisible. Bienvenidos a todos al Parlamento de Extremadura, en este día en el que reivindicamos de manera insistente y tajante el no a la violencia hacia las mujeres. Esa violencia que no es más que la expresión del miedo provocada por el sentimiento de debilidad de quien la ejerce y cuya vacuna es la educación. Tiene la palabra el presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano. Señor consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, señora directora general del Instituto de la Mujer del Gobierno de Extremadura, señor alcalde de Mérida y senador, miembros del Gobierno también presentes, miembros de los grupos parlamentarios que nos acompañan, secretario general de la Cámara, portavoz parlamentario que nos acompaña también, vicepresidenta de la mesa de la Cámara, autoridades civiles, militares, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, resto de miembros y responsables de distintas instituciones. Bienvenidos al Parlamento de Extremadura, bienvenidos a esta Cámara Legislativa. El Parlamento de Extremadura ha reivindicado siempre el respeto de los derechos humanos con independencia de su género, ideología, etnia y condición sexual. Esta mañana, y como cada 25 de noviembre, las diputadas y diputados del Parlamento extremeño nos sumamos a los actos conmemorativos de este Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, para denunciar que esta lacra social todavía persiste. Y para que quede constancia de la unidad de todas las fuerzas políticas contra la violencia de género, pasaré a leer a continuación la declaración institucional que los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara Legislativa Regional han consensuado con motivo de este día y que ya se hizo pública durante la sesión plenaria celebrada en el día de ayer, cuya sesión plenaria aprobó esta declaración institucional. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género cada 25 de noviembre nos recuerda que debemos seguir trabajando y aunando esfuerzos para luchar contra esta lacra que sigue soportando nuestra sociedad y que evidencia de la manera más dramática las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres. Los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios con representación en este Parlamento, Grupo Popular Extremadura Unida, Grupo PSOE, Regionalistas y Grupo Izquierda Unida Verde Sies, queremos dejar constancia de nuestro rechazo expreso a la violencia contra las mujeres y a las vejaciones que sufren y que las despoja de su esencia como seres humanos. Se han aprobado leyes en materia de igualdad, en prevención y erradicación de la violencia de género en nuestro país y también en nuestra región, que debemos seguir desarrollando y activando recursos de atención, apoyo, orientación para las mujeres víctimas de violencia de género. Para ello es necesario priorizar la puesta en marcha de planes, medidas y programas promovidos por las instituciones públicas a las que hay que sumar el compromiso adquirido con la ciudadanía, los distintos equipos profesionales y, en especial, con las víctimas de esta violencia, conscientes de que para conseguir el éxito del desarrollo de las leyes se necesita además de un apoyo y voluntad social completos y sin fisuras. En lo que va de año, son 41 las mujeres asesinadas en nuestro país en manos de sus parejas o exparejas. Las instituciones y la ciudadanía, desde todos los ámbitos, tenemos la obligación de prestar una atención integral a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas y denunciar todo comportamiento que atente contra la dignidad y la seguridad de estas y la de sus hijos e hijas, menores que conviven con este drama y que sin duda condiciona una infancia marcada por el dolor, la desigualdad y el abuso de poder. La violencia de género sigue siendo terriblemente común y aceptada como normal en demasiadas sociedades del mundo. Se ha convertido en la primera causa de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años, según denuncia la Organización Mundial de la Salud, lo que representa, a criterio de esta Cámara, algo vergonzoso para los Estados que no logran evitarla
y para las sociedades que la toleran. Las instituciones públicas tenemos la obligación de adoptar las medidas oportunas para prevenir la violencia ejercida contra la mujer, así como desarrollar y aplicar las leyes que protegen a las mujeres en nuestro país. Solo así conseguiremos establecer una respuesta eficaz si aunamos la voluntad política, los recursos de las administraciones y las actuaciones de la sociedad civil. Queremos apoyar y agradecer también la labor que realizan todos los sectores implicados en la lucha contra la violencia de género, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, el Poder Judicial y la sociedad civil organizada, especialmente las asociaciones de mujeres. A través de esta declaración, el Parlamento extremeño y todos los grupos políticos en él representados ponemos de manifiesto la unidad de todos los grupos políticos contra la violencia de género, el compromiso de trabajar para romper con las desigualdades entre hombres y mujeres como causa primera de la violencia de género, convencidos de que desde la responsabilidad y la lealtad de todas las administraciones y el esfuerzo de todos, contribuirá a erradicar la violencia contra las mujeres y educar en igualdad a las nuevas generaciones para hacerles ver que la violencia no puede aceptarse en una relación humana. En Mérida, 22 de noviembre de 2012. Esta es la declaración institucional consensuada por las tres fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario y que fue aprobada por unanimidad de esta Cámara en el pleno del día de ayer. Nada más, muchas gracias y buenos días. Gracias al presidente del Parlamento. A continuación, el alcalde de la ciudad de Mérida, Pedro Acedo. Señor presidente del Parlamento de Extremadura, señor consejero, señora directora general, consejera, parlamentarios, compañeros de corporación, asociaciones, autoridades, militares, bienvenidos a todos a esta ciudad, a esta capital autonómica que siempre los acoge con sumo placer. Ya me parece que se cumple este año, o 13 años, desde que la ONU declaró este día en conmemoración y en apoyo a la mujer por la violencia de género. Me parece que fue en 1999 cuando la ONU internacionalizó, obviamente, este apoyo que se celebra el día 25. Desde luego, desde el Ayuntamiento de la capital autonómica, la corporación en pleno se adhiere al comunicado que todos los grupos políticos han suscrito y ha leído hace un momento el presidente del Parlamento de todos los extremeños. Particularmente, desde el Ayuntamiento nos sentimos también orgullosos de que un instituto de nuestra ciudad, el Instituto Sáez de Buruaga, haya sido el autor del cartel que promociona este día. De la misma manera ha sido premiado por su labor a favor de la mujer y en contra de la violencia de género. Por lo tanto, de alguna manera me arrogo la representación de todo el arco municipalista en estos momentos en nombre del presidente de la FEMPE para mostrar nuestro apoyo, todos los ayuntamientos, partiendo del Ayuntamiento de la capital autonómica, para estar con vosotras, estar con las mujeres, estar con las asociaciones y siempre contar con nosotros. No sé lo que se ha avanzado desde 1999, yo creo que se ha avanzado. Hay que avanzar mucho más y poco a poco iremos erradicando esta violencia y este hecho absolutamente rechazable por todos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias al alcalde de la ciudad de Mérida. Para cerrar este primer acto de intervenciones, el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández, tiene la palabra. Buenos días a todos. Presidente del Parlamento de Extremadura, alcalde de la ciudad, directora general del Instituto de la Mujer,
consejera de Cultura, gracias por tu colaboración, Trini. Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios, portavoces que estáis hoy aquí, presidente de los consejos de colegios de médicos y de farmacia de Extremadura y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en general que tanto colaboran en esta lucha, resto de personas y de autoridades, buenos días. Vaya por delante que el próximo día 25 de noviembre no vayamos a celebrar nada, celebrar en el sentido de aplauso o de aclamación, sí, desde luego, celebrar en el sentido de reivindicación. De hecho, nada me gustaría más que hoy no estuviéramos aquí. Lógicamente no lo digo por estar en compañía de ustedes o, desde luego, de no estar aquí en la Asamblea, que siempre es un placer, presidente. Lógicamente lo digo porque este acto no debería existir simplemente, o al menos no debería seguir existiendo este tipo de actos en una sociedad como la nuestra, que se dice que es avanzada. Realmente no debería existir actos como este en ninguna sociedad del mundo. Vivimos en la era en la que debería ser de la igualdad y no hay mejor y mayor expresión de la desigualdad que la violencia de género. No hay mayor atentado contra la dignidad humana que en ocasiones se torna tristemente en un atentado contra la vida. Son muchos los medios que dispone el Gobierno de Extremadura en la lucha contra la desigualdad y la violencia de género. 16 puntos de atención psicológicas coordinadas por el Servicio Extremeño de Salud y otras administraciones. 2 casas de acogida en Cáceres y en Badajoz, donde ya se han alojado este año 2012 50 mujeres y 48 menores. Y no solo se queda ahí, hay más. Un programa de atención a menores considerados ya también víctimas de la violencia de género que ya ha atendido a 75 familias y 128 menores en lo que va de año. Contamos también con una red de 37 oficinas de igualdad repartidas por todo el territorio de la comunidad. Y en el futuro sumaremos 22 apartamentos, 10 en Badajoz, 6 en Cáceres y 6 en Plasencia, que la Consejería de Fomento está trabajando como muestra de la transversalidad que este Gobierno tiene en materia de igualdad y de trabajo y de lucha contra la violencia de género. Son medios que, como dice el lema de la campaña de este año, del 25 de noviembre, para que el silencio no les haga invisible. Son elementos, son escuchas que ponemos al servicio, son alertas para seguir combatiendo contra esta lacra social que a todos nos atañe y que son, sin duda alguna, medios indispensables para seguir trabajando y seguir avanzando, que se está avanzando, querido alcalde, en la lucha contra la violencia de género. Además, en el día de ayer, el Gobierno de Extremadura fue reconocido en Madrid, con distinción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, por su impulso a la creación de una red nacional de casas de acogida, haciendo especial mención al encuentro nacional que hemos tenido recientemente en Cáceres de casas de acogida y que, como sabéis, también asistió nuestra ministra y, por supuesto, quiero en este acto darle la enhorabuena a María José, a nuestra directora general, por ese trabajo y especialmente que lo hagas extensiva, esa felicitación del Gobierno a todo el personal del Instituto de la Mujer de Extremadura. Como sabéis, hoy mismo se ha aprobado también en el Consejo de Gobierno el Plan de Igualdad de las Mujeres de Extremadura, que incluye un eje de actuación específico para prevenir y actuar en la violencia de género. Este eje cuenta con 4 objetivos fundamentales: impulsar políticas institucionales, programas y medidas preventivas y correctoras para combatir y eliminar la violencia de género. Concienciar sobre el problema social de las desigualdades de género para prevenir la violencia de género. Impulsar y difundir los recursos existentes y de creación para prevenir y actuar contra la violencia de género. Y frenar el tráfico de mujeres y la esclavitud sexual a través de programas de choque. Para la consecución de estos objetivos se han diseñado nada más que 23 medidas. Cualquier consejero o cualquier gobierno cuyos fines fueran puramente electoralistas estarían hoy orgullosos de todo esto. Pues sin duda alguna hay que ser sincero y es cierto que este Gobierno ha adquirido un compromiso firme en la lucha contra esta realidad, porque está ahí y hay que atajarla. De ahí que contemos con este despliegue de medios y otros tantos con el que trabajaremos de forma incesante para erradicar y reprimir estas conductas violentas y absolutamente reprobables. Pero nada le gustaría más a este consejero que no necesitar nada de toda esta infraestructura que les he descrito. Los datos estadísticos anuales de este final de mes de octubre, comparado en el último año, desde octubre de 2011 hasta octubre del 2012, que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil nos han facilitado a través de la Delegación del Gobierno, han puesto de manifiesto una mejora en los indicadores sobre violencia de género en Extremadura, habiendo descendido en Extremadura tanto el número de denuncias como de detenidos por esta causa, con un menor número de órdenes de protección y de alejamiento.
Esto es un éxito social de toda la sociedad, de todos los que estamos trabajando y luchando contra esta lacra. Y, por lo tanto, sin duda alguna, debe ser un espaldarazo para seguir trabajando, sin duda alguna, para no bajar los brazos y tener claro cuál es el camino que hay que seguir. No voy a hacer un repaso numérico de las estadísticas, pero sí quiero decir que mientras exista violencia de género, con mejores o peores indicadores, este consejero y este Gobierno no van a estar satisfechos. En lo que va de año ha habido una víctima mortal por violencia de género en Extremadura, en Zafra, de 86 años, a principios de año. Y para este Gobierno no es solamente una víctima ni es un número. Es el motivo, sin duda alguna, esta señora, para seguir luchando y seguir trabajando. Y la lucha comienza contra el ocultismo. Por eso el lema de nuestra campaña, el silencio es el mejor aliado de la violencia de género. Y eso, desde luego, no lo podemos olvidar. Todos estos medios de los que dispone el Gobierno regional y todos los medios policiales, materiales y legales no sirven de nada si una situación de violencia de género no llega a conocimiento de la Administración. En este caso, todos estos mecanismos que disponemos, ya bien sea del Gobierno autonómico, del Gobierno regional, del resto de administraciones, no sirven de nada si no se activa la alarma. Tampoco podemos pensar en la violencia de género como un fenómeno unidireccional del hombre a la mujer o bidireccional como fenómeno que tiene lugar en el seno de una pareja. Tristemente existe otro colectivo, los más vulnerables del hogar y de quienes no debemos olvidarnos, que son los menores. Recientemente, hace pocos días, celebrábamos el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Hasta hace poco considerados como víctimas invisibles, como víctimas indirectas y, por tanto, sin una acción decidida de las administraciones para protegerles también de esta lacra. Hoy esa concepción ha cambiado. Nuestros niños o nuestras niñas son víctimas también directas de esa violencia de género y cuentan con identidad propia y con programas específicos para su atención. Y en esa realidad también actuamos desde el Gobierno de Extremadura, en la lucha contra la violencia de género como fenómeno familiar que afecta a mayores y menores, que de forma irremediable requieren de nuestra red de apoyo, que tiene que estar preparada para prestar un servicio público que garantice la cobertura de estas nuevas necesidades. La lucha de este Gobierno se hace de forma transversal en todos los ámbitos de la Administración que están implicados en la prevención y en la represión de estas conductas y en la protección de sus víctimas. Tanto desde el ámbito educativo como desde el ámbito sanitario, el ámbito social, el de la igualdad, se trabaja intensamente, de forma coordinada y consistente en esta materia, fomentando mecanismos de detención, prevención y atención, y desde luego en ello seguiremos continuando. Así, el Gobierno de Extremadura, a través del IMEX, está trabajando en la reforma del protocolo interdepartamental para la intervención de la violencia de género, donde los menores víctimas de esa violencia tendrán un papel destacado, reconociéndole no solo sobre el papel, sino como parte implicada, fundamental y necesitada de acciones y atenciones concretas. No olvidemos que, como declaró nuestra ministra, doña Ana Mato, en su reciente visita a Cáceres, 3 de cada 4 mujeres que sufren violencia de género tienen hijos menores y no son meras mochilas, como definió, de la madre, sino que sufren esa violencia y son víctimas arrastradas por ella. En el último año, como he dicho, en nuestras 2 casas de acogida ha habido 50 mujeres acogidas y 48 hijos de estas. Sin olvidar que no estamos hablando únicamente del menor testigo, sino que en muchas ocasiones esa violencia se manifiesta directamente sobre el propio menor, receptor directo de las agresiones, como hemos podido comprobar y pude comprobar personalmente la visita al Centro de Menores, de Acogida de Menores San Juan Bautista de Badajoz hace unos días con motivo de ese Día Internacional de la Violencia de Género, donde había menores acogidos que eran producto de esa violencia de género. Porque la violencia, sin duda alguna, es una conducta irracional, que no distingue entre edades, que ni siquiera entiende de la inocencia y simplemente se manifiesta de manera indiscriminada. Actuar, sin duda alguna, sobre los menores es una apuesta de futuro, pues son la generación consciente del mañana. En todo caso, es cierto que vivimos en una sociedad más consciente de esta problemática y, sobre todo, más crítica y menos tolerante. También la Administración debe actuar como motor de valores, denunciando públicamente lo reprobable de esta actuación y estableciendo modelos de valores en contra de esta conducta, a los que, si todos nos sumamos, quizás
no de hoy para mañana, pero sí que iremos ganando poco a poco esta lucha. Ojalá el año que viene, por estas fechas, pueda decir y las cifras que podamos dar sean de atención muchísimo menor y que sean, sin duda alguna, mucho más positivas de las que me he referido a lo largo de mi intervención, porque significará que seguimos avanzando, que seguimos mejorando en esta lucha en la que todos estamos comprometidos. Muchísimas gracias. Gracias al consejero de Salud y gracias a todas las autoridades que acaban de intervenir. Vamos a hacer una breve pausa antes de dar continuidad a este acto institucional. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que permanezcan en sus sitios. Muchas gracias. Todavía sigue y los niños que se vayan poniendo. Bien, pues después de esta breve pausa continuamos con el acto institucional y a continuación tiene la palabra la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, quien nos va a hablar sobre la prevención a través de la educación. Muy buenas tardes, presidente, miembros del Gobierno, parlamentarios, autoridades civiles y militares. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer especialmente al alumnado y al profesorado del Instituto José Álvarez Sáenz de Buruaga por el proyecto que han realizado, por el trabajo que han realizado, por la ilusión y el empeño que han puesto en él y cuyos resultados podemos hoy apreciar aquí. Y cultura, consideramos un acierto que en este programa institucional para conmemorar el Día contra la Violencia hacia las Mujeres se dedique particularmente un espacio a la educación, porque la prevención es la base y la garantía del freno. Decía el actor estadounidense Edward Olmos que la educación es la vacuna contra la violencia. Lograr, por tanto, una igualdad efectiva en nuestras aulas, las leyes, no ha sido un camino fácil.
Esas normas estatales educativas recogen el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero no podemos bajar la guardia, porque nuestra sociedad del futuro, del mañana, será el reflejo de lo que hoy está aconteciendo en vuestras aulas. Por ese motivo, una de las propuestas que la Consejería de Educación y Cultura, junto con de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, ha realizado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es que se incluya precisamente en el contenido curricular de la nueva Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa, en esa asignatura de Educación Cívica y Constitucional, el estudio de la igualdad de género. La Ley de Educación de Extremadura efectivamente también dedica uno de sus primeros capítulos a esa igualdad efectiva de hombres y mujeres en la educación, poniendo un especial relieve en la igualdad de género, como valor de la ciudadanía que debe estar presente e impregnando todos los ámbitos de la vida académica de nuestros centros. Pero hasta llegar a este punto se ha recorrido un largo camino en el que se han implicado muchas mujeres a lo largo de la historia y también hombres, porque es un camino que lo tenemos que recorrer unidos. Hoy el 54,1% de los universitarios españoles son mujeres y este porcentaje se incrementa en los titulados. Casi ganamos 10 puntos, un 59,7% en el curso 2011-2012. Y esta importante presencia de la mujer en la vida académica es sin duda fruto de ese trabajo y de ese recorrido en el que se han salvado muchos escollos. La educación de las mujeres, la educación de las niñas, ha respondido a la función que en cada momento histórico la sociedad ha reservado a las mujeres. Durante muchos siglos esa función fue exclusivamente de crianza, de cuidado de las futuras generaciones. Recordemos en el mundo antiguo la figura del pater familias. Y a pesar de que hubo muchas mujeres, como todos recordaréis, Hipatia de Alejandría en la película Ágora, que rompieron una lanza en favor del intelecto de las mujeres, sin embargo, prácticamente no fue hasta el siglo XVIII cuando la Ilustración entendió la educación como un factor de progreso social y empezó a incluir en las enseñanzas, esas enseñanzas útiles, abocadas sobre todo al mundo de los oficios, y empezó a crear las escuelas de barrios para niñas. Más tarde, la educación liberal, el liberalismo fundamentalmente del siglo XIX, depositó grandes expectativas en la labor educativa y empezó a entender la educación como un elemento forjador de la sociedad, pero verdaderamente fue la conocida Ley de Instrucción Pública de 1857, la Ley Moyano, el texto más influyente en materia educativa en todo el siglo XIX, el que más repercusiones tuvo precisamente en la educación femenina, porque establecía la obligatoriedad de enseñanza para niños y niñas entre 6 y 9 años y además recogía la obligación del Gobierno de impulsar precisamente la creación de las escuelas normales para mejorar la instrucción de las niñas. Sin embargo, la Ley Moyano también tenía algunas sombras, como fue la implantación del modelo educativo diferente para ambos sexos. El siglo XX vio nacer y se ha definido como muchos autores como el siglo de las mujeres, porque vio nacer ese avance en la educación en nuestro país con una definición mucho más precisa y certera. Entre los principales objetivos de este nuevo siglo, los defensores de la educación femenina incorporaron ampliar el número de mujeres con derecho a instruirse, potenciar la enseñanza femenina secundaria y terminar con las trabas legales que dificultaban el acceso de las mujeres a los estudios superiores. Aunque os pueda parecer mentira, era una realidad. 3 leyes educativas que se promulgan en los primeros 10 años del siglo XX, pero sin embargo parece mentira que aquella sociedad ejerció una fuerte presión social en contra y tampoco favoreció otros aspectos como la mejora de los recursos de los materiales didácticos o la escasa retribución de las maestras, que era otra realidad, que tenían que buscar otras ocupaciones complementarias para
poderse ganar la vida dignamente. Además, el factor del asentismo escolar en las niñas era enormemente alto porque también ellas tenían que empezar a trabajar pronto para ayudar a la economía familiar. En las familias de clase media, esa educación se consideraba más rentable emplearla en los varones, mientras que así se entendía en el entorno familiar, las chicas recibían de sus padres esa mayor parte de los saberes de lo que iban a precisar en su vida adulta. Así pues, las mujeres con estudios secundarios y superiores, afortunadamente a lo largo del siglo XX, han dejado de ser una excepción y han comenzado progresivamente a avanzar. Durante la Segunda República, precisamente, se culmina el incremento cuantitativo y cualitativo de las universitarias, que se había iniciado en los años 20 del siglo pasado. Las mujeres se matriculaban fundamentalmente en farmacia, en filosofía y letras que siempre ha sido una carrera muy femenina, ciencias y medicina. Pero sin duda el mayor cambio que se produjo es cuando la sociedad acepta de manera natural lo que debe ser una titulación universitaria para las mujeres como elemento de su ejercicio profesional, sin que constituya nada extraño ni anómalo, sin que salga en los titulares de los periódicos. El desarrollo industrial del siglo XX también demandó paulatinamente una mayor mano de obra cualificada femenina como elemento de progreso social, y así la Ley General de Educación del 4 de agosto 14/1970, la Ley del 70, conocida popularmente, va a provocar unos cambios importantes en la sociedad española. Se reconoce la igualdad de oportunidades en materia educativa, se establece la escolarización mixta y los niños y niñas van a tener el mismo currículum, algo que hasta entonces no sucedía con asiduidad, el mismo profesorado y los mismos centros escolares. Esos efectos de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, junto con las medidas que se fueron adoptando en materia educativa por todos los gobiernos democráticos, han sido muy positivos para el acceso de muy amplios sectores de la población, antes excluidos, a todos los niveles educativos. En los años 80 se consolida, pues, de manera efectiva la presencia femenina en todas las etapas y niveles, superando en muchos casos de los varones. Y hemos llegado así al día de hoy. Las mujeres están presentes en todas las ramas universitarias con una presencia mayoritaria. Es un camino que ya no tiene retorno, porque la formación combate la desigualdad y rompe las barreras. En este siglo XXI, llegados a este punto, nos preguntamos, ¿está todo hecho? Y la respuesta es absolutamente negativa. Desde el ámbito educativo parece imprescindible continuar revisando nuestros sistemas de valores y actitudes, continuar repensando los contenidos educativos, evitar esos estereotipos que tanto daño hacen y, sobre todo, lo que dice el eslogan de la imagen, la invisibilidad de las mujeres. Y tenemos que aprovechar el carácter privilegiado que tiene nuestro espacio escolar para construir esta nueva sociedad democrática del siglo XXI, donde la educación esté basada en esa igualdad y que reconozca y desaparezcan esas discriminaciones históricas. Es un reto para nuestra Extremadura del siglo XXI. Tenemos que apostar que todos vosotros, chicos y chicas, recibáis la mejor formación que os permita convertiros en personas libres, autónomas y que logréis esa igualdad presente y futura en vuestra vida laboral, que compartáis responsabilidades y que os corresponsabilicéis en vuestra vida familiar, profesional, hasta alcanzar esa ciudadanía plena que todos deseamos. Ahora, alumnos y profesores del Instituto Sáenz de Buruaga nos van a mostrar con un ejemplo muy práctico educativo cómo se recorre este camino. Muchas gracias por ayudarnos a crear un mejor futuro. Muchas gracias. Gracias a la consejera. A continuación, escuchamos a los alumnos y profesores de tercero de la ESO del IES Sáenz de Buruaga de Mérida. En primer lugar, tiene la palabra Inés Pineda, profesora de Educación Plástica, y Alicia Alves Rodríguez, profesora de Lengua y Literatura, con el título Un buen ejemplo.
Buenas tardes. Agradecemos a todas las autoridades aquí presentes, a todas las instituciones, a todo el público y en especial a nuestro alumnado el haber asistido a este acto oficial, y queremos hacer una mención especial y un agradecimiento inmenso a la Oficina de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Mérida y a la directora del Instituto de la Mujer, porque desde el primer momento que le presentamos el trabajo hecho por nuestros chavales, tuvimos una gran acogida, les encantó y inmediatamente quisieron darlo a conocer y bueno, estamos de verdad inmensamente agradecidas. Reconocemos que en el sistema educativo todas las áreas son fundamentales, pero creemos enormemente en la firmeza de trabajar en educación en valores, y en este tema Alicia y yo llevamos trabajando bastantes años. De hecho, tenemos también una publicación hecha por el Instituto de la Mujer, tenemos también trabajos escolares sobre el machismo en los cuentos tradicionales, y queremos hacer incidencia y de la importancia que tiene el trabajar desde la adolescencia, porque además hemos conocido estos días la noticia que entre los adolescentes ha aumentado el maltrato. De 14 a los 18 años, que es justo las etapas que nosotros trabajamos, pues ha habido un alarmante aumento del maltrato machista. Y también no podemos quedarnos impasibles ante pues, todos los datos, todas las noticias que escuchamos a diario. Doy la palabra a mi compañera Alicia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas y muchísimas gracias. A ver, yo les voy a comunicar sintéticamente el proyecto que llevamos a cabo en nuestro centro. Y bueno, comenzó todo el curso pasado, el 2011-2012, y coincidentemente dos profesoras y un profesor tuvimos la suerte de tener un grupo como el que nos acompaña hoy, porque se caracteriza porque hay muchísima simpatía, son muy amenos, muy voluntariosos, todos los piropos del mundo les caben y aún más. Era como si tuviésemos un billete de avión en las manos para hacer un viaje y no se podía desperdiciar. Somos viajeros y viajeras, así es que hacia adelante. El tema que escogimos, la violencia machista, era una continuidad, tal como ha dicho Inés, pues de nuestro trabajo en la línea de trabajar por la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad en la que vivimos. Puesto que nosotros no podíamos olvidarnos de los temarios, porque Inés es de plástica, yo soy de lengua y literatura, y nos acompañó también en todo este viaje un compañero de Educación para la Ciudadanía, Rufino Rodríguez. Pues teníamos que simultanear nuestros temarios con este proyecto, y entonces decidimos por esa razón que sacaríamos a la luz una campaña publicitaria, ya que en los carteles hay una parte de palabra que se trabaja en clase de lengua. En ese momento nos convertimos en redactores o copies, que así se denomina en la jerga publicitaria, y en la parte en clase de plástica, pues serían diseñadores gráficos, y toda la maquinaria empezó a funcionar con la idea de crear carteles en una campaña publicitaria, y nos convertimos en clase en una agencia. Todas las agencias sintéticamente funcionan en tres bloques, digamos. El primero de ellos es profundizar en el objeto que se va a publicitar, y por esa razón hicimos coincidir todo el periodo de concienciación y profundización con muchísimas actividades que el propio alumnado luego desarrollará de forma amena. Y ahí en ese primer punto nosotros nos dimos cuenta de que todas las mujeres que iban siendo asesinadas pues no habían planteado ningún tipo de denuncia. En ese momento nosotros teníamos ya el objetivo de que la campaña que íbamos a lanzar era sobre denuncia, invitar a las mujeres a romper el miedo a las mujeres maltratadas para que denunciasen. De este modo, y bueno, con trabajo y trabajo, conseguimos sacar a la luz los 14 carteles, decir que el grupo es desbordante de creatividad, ideas, hay muchísimo trabajo detrás, porque los carteles
lógicamente no son por generación espontánea. Lo más importante es que ha habido una profunda concienciación, hemos trabajado muchísimo en la igualdad y el resultado pues está a la vista. Se nos han quedado en el tintero carteles porque materialmente el curso se acababa e incluso vídeos para spots tales como los que salen en los medios, en los vídeos, en televisión, por ejemplo. Decir que los 14 carteles, y termino brevemente, pues en ellos se ha oído demostrar imágenes, disculpen, bueno, que todas las necesidades se satisfagan así, ¿no? A ver, los carteles, como decía, pues huyen de mostrar imágenes cruentas, macabras, sórdidas. Huíamos de los tópicos del golpe, pues eso, el después de una guerra doméstica. Por eso todos tienen un trabajo de conceptualización intelectual detrás. Hemos trabajado con metáforas, todos los carteles son metáforas, símbolos y elipsis. Están la mayoría en segunda persona porque van dirigidas, como he dicho antes, a la mujer. Y la temática que trabajamos en ellos son, en primer lugar, tal como decía el señor Carrón, pues la destrucción de seres humanos en nuestras propias casas. Hay carteles dedicados a esa destrucción de la autoestima, hay otros dedicados a quitar el complejo de culpa que por tradición judeocristiana se nos viene encima y, por último, a quitarse y a desprenderse del miedo. Como la campaña a la altura de mayo así era, pues nos quedó mucho más, superó nuestras expectativas, pues el alumnado y nosotros, pues los 3 profesores decidimos que íbamos a proponer al Instituto de la Mujer esa campaña para que fuera utilizada porque carecía de sentido dar carpetazo y dejarla en el centro. Y bueno, solicitamos una cita y bueno, aquí estamos, o sea que el fruto de aquella reunión pues ha circulado sobre ruedas. Y decir que actualmente pues estamos que nos salimos de contentos, valga el registro coloquial que uso, porque hay ya 2 carteles, uno es este y otro que se ha utilizado en 38 carteles, se han hecho 38 talleres de detección de violencia machista en mujeres de tercera edad y están, bueno, ya nos hablará María José, supongo. Y bueno, decir, yo aprovecho, he entrado y me he maravillado de pues eso, del mosaico que tenemos y hasta donde yo sé, usted sabe más que yo de cultura clásica, el agua y las medusas daban buena suerte, ¿no? Entonces, pues yo es lo que espero con el proyecto y confío en que alguna vez el río sea transparente y no haya víctimas. Gracias. Muchísimas gracias a las profesoras y ahora sí es turno para los alumnos, para Francisco Carvajal, María Martín, Tomás Prieto y Raquel Ruiz. Tenéis la palabra. Buenas tardes. Vamos a mostraros el proceso que hay detrás de cada cartel. Comenzamos nuestro camino con el inicio del curso escolar, con la búsqueda de datos en la biblioteca del centro, prensa escrita y digital, periódicos, campañas publicitarias y las noticias de cada mujer asesinada. Esto es una exposición de poesía visual que nos cedió la Biblioteca del Estado, Jesús Delgado Balondo, poeta extremeño. La finalidad de esto es el aprendizaje de que las ideas se pueden representar mediante palabras e imágenes, justamente lo que necesitábamos para nuestra campaña. Buenas tardes, vamos a hablar sobre la creación de lo escolar. Todo comenzó a partir de textos de una antología. Cada uno trabajó en su propio texto para escoger un fragmento representativo del mismo. Lo siguiente fue pasar de las lecturas a lo escolar, es decir, de una forma verbal a la no verbal. Para ello utilizamos el aula de plástica, donde dimos formas a los textos con materiales reciclados. La actividad Fomento de la Lectura tuvo mucho éxito y decidimos montar una exposición con todo lo escolar y con el trocito de texto que mejor representaba cada uno de ellos. Se montó en el vestíbulo del centro y la verdad es que tuvo mucha aceptación por parte del profesorado y del alumnado.
Por la recompensa de nuestro esfuerzo, el profesorado nos dio un reconocimiento a nuestro trabajo. En la Semana Cultural, la Biblioteca del Estado cedió libros. Entre ellos estaba Burkamanía, del ilustrador belga Jacques P. El sentido de esta exposición es generar reflexión e indignación. Tuvimos una guía y la conclusión a la que llegamos es que en la parte occidental las mujeres también tenemos burka, aunque no lo pensemos. Por ejemplo, la doble jornada laboral, el culto al cuerpo y la principal, la violencia machista. A continuación les voy a hablar de la instalación, a la cual le pusimos el nombre de In Memoriam, en honor a las víctimas del maltrato. A partir de las noticias de prensa llevábamos un control sobre el número de mujeres asesinadas y para que todo esto no pasara desapercibido decidimos colocar lazos negros representando a cada una de ellas. Con esto queríamos hacer reflexionar al centro sobre lo que estaba ocurriendo hoy día en nuestra sociedad. El modelo de letra que elegimos para este proyecto fue la más apropiada al mensaje. Cuando más se tira de los extremos, más se aprieta el nudo. Por eso la hicimos en forma de cuerdas. El número de mujeres asesinadas en 2011 fueron 67. Todas ellas coincidían en que no habían denunciado, excepto una. Ahí fue como nos hicimos conscientes de la necesidad de denunciar. En este año, 2012, van asesinadas 41 mujeres, entre ellas una niña menor de edad con tan solo 13 años. Con esto queremos representar la violencia machista que existe en el cine. Vimos fragmentos de películas como Te doy mis ojos, Solas o El Bolas. Teníamos un cuestionario para reflexionar y profundizar en el tema del sexismo. Realizamos la exposición de Mujercita, basada en un libro de la ilustradora Nuria Pompeya, año 75, Año Internacional de la Mujer, y vimos los pocos cambios que se han producido desde esa época hasta la actualidad. Una representante de la Asociación Malvaluna nos dio un taller de 3 horas, en el que nos mostró el machismo en las canciones, las diferencias de los significados en las palabras masculino y femenino, como son, por ejemplo, zorro o zorra, general o generala. Con esta actividad terminó la primera fase. Ya teníamos conocimiento profundo de las desigualdades sociales de la mujer, y mi compañero os empezará a mostrar la segunda fase. Comienza la segunda fase, que es la de la creatividad, a la que llamamos imaginación al poder. Así nos convertimos en el departamento creativo de redacción. Para evitar quedarnos en blanco, llevamos al aula objetos cotidianos como botones, lana, clips, pinzas de la ropa, etc. Aprendimos y practicamos distintos tipos de planos, escrituras de guiones, publicitarios, eslóganes. Las ideas se transformaron en palabras, una vez que cada cartel estuvo terminado al detalle sobre el papel, siempre con la constante presencia del 016 como teléfono de ayuda a las víctimas de la violencia machista. Se dio paso a la plástica. Seguidamente hicimos la elaboración de fotografías. En clase de plástica hicimos la parte gráfica, es decir, el código no verbal. Con respecto a la fabricación de la campaña, fue sin presupuesto, con objetos de clase, trabajo, voluntad y mucha imaginación. Todo esto lo hicimos con la intención de solidarizarnos con las mujeres maltratadas. El montaje de la exposición lo hemos realizado con los medios del instituto. Sacamos los carteles con la impresora y los colocamos en los tableros. En esta foto salimos todos los componentes de la agencia publicitaria. Pensamos que esto no podía ser el final. Se lo propusimos al IMEX y recibimos su respuesta rápidamente. Nos reunimos con ellos y nos recibió la directora general del Instituto de la Mujer y el secretario general. Partió la idea de reconocer nuestro trabajo en un acto celebrado en nuestro instituto, en el mes de mayo. Estuvieron los representantes del Ayuntamiento de Mérida y del IME. Acudieron muchos medios de comunicación. Llegaron los medios de comunicación. Vinieron a grabarnos Canal Extremadura, Televisión Española, la prensa. Estuvieron presentes políticos en el acto de presentación y también desde el instituto entramos en directo a hablar con una cadena de radio. Destacar también que este curso continuamos nuestra instalación, In Memoriam. Hemos hecho cartas de denuncia. Nuestra campaña tiene mucho más sentido en la actualidad, ya que con la crisis las pocas denuncias se retiran. Confiamos en que en el futuro haya una igualdad real. Gracias por la atención prestada, pero decir desde aquí que seguiremos, ya que hemos aprendido que no hay que venirse arriba con unos principios para luego pisotearlos. Gracias.
A ver, vamos a mostrarles. Bueno, pues otra vez retomo. A ver, les vamos a mostrar ahora la campaña en un pequeño montaje de escasa duración y espero que les encante y sobre todo que sean conscientes. Gracias. Sí, me va a permitir la profesora que ese montaje, ese vídeo, que seguro que nos va a encantar a todos, lo vamos a ver después porque vamos a hacer un pequeño receso antes de entrar en la tercera parte de este acto institucional. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a los alumnos y a los profesores. Gracias.
Continuamos con el acto. Se acaba de incorporar a este acto institucional el presidente del Gobierno de Extremadura, don José Antonio Monago. Bienvenido y gracias por estar aquí. Continuamos con el acto, como digo, y a continuación ahora sí vamos a ver la proyección de ese vídeo. Enhorabuena y felicidades a los alumnos y a las profesoras que han tenido que ver con este magnífico trabajo. A continuación, la directora general del Instituto de la Juventud, Rosa Álvarez, nos va a hablar sobre los peligros en las redes sociales. Presidente del Gobierno de Extremadura, presidente del Parlamento de Extremadura, miembros del Gobierno, diputados, militares, civiles, muy buenos días a todos. Desgraciadamente, en estos días tenemos que ver títulos o noticias como casi 800 jóvenes enjuiciados por violencia de género desde el 2007, jóvenes entre 14 y 17 años. A veces el juego de las palabras es muy peligroso. Violencia de género y juventud, la verdad es que es escalofriante. Si encima, como se ha puesto de manifiesto hoy aquí, le ponemos delante la palabra aumenta,
aumenta violencia de género, juventud. Yo creo que se nos corta a todos el cuerpo. Profundizando entre los jóvenes, nos damos cuenta que hay algo muy evidente y que no es tan profundo. Es que los jóvenes son los reyes de las nuevas tecnologías, que les hace ser usuarios masivos de las redes sociales. Redes sociales, un fenómeno social. Las redes sociales pueden ser un cuchillo de doble filo. Lo negativo, cómo algunos jóvenes lo utilizan pues para incrementar la violencia o incluso hacer maltrato psicológico. Pero como adultos, como instituciones, como administración, lo positivo. Hemos conseguido dar con el canal de comunicación a los jóvenes. Conseguimos que un mismo mensaje llegue en el momento a miles y miles de jóvenes. Es una red, lo que hace que de uno pase a otro. Vamos a utilizar las redes sociales como una fuente positiva. Vamos a ayudar al joven a que sepa utilizar las redes sociales como algo que dé valor a nuestra sociedad. Es el puente que nos une a los jóvenes. Por eso, desde el Instituto de la Juventud, utilizaremos nuestra presencia en las redes para realizar campañas de lucha contra la violencia de género. Vamos a poner en marcha una campaña, acciones de sensibilización social entre los jóvenes a través de las redes sociales, para fomentar el conocimiento de las diferentes formas de violencia y discriminación que existen. Pero para algo también, y hoy tenemos el placer de haber visto a estos jóvenes cómo han trabajado por la violencia de género, y son muchos los jóvenes que rechazan la violencia de género. Vamos a favorecer el rechazo por medio de las redes sociales de situaciones violentas y de acoso entre la población joven en las redes sociales. Hemos identificado un problema en los jóvenes. Hemos identificado el canal de comunicación. Hemos identificado el mensaje que les tenemos que hacer llegar. Identificamos su lenguaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a ser los propios jóvenes, como hemos visto hoy, quienes editen el material, vídeo, eslogan que pondremos a fluir por medio de las redes sociales, para que impacte en nuestros jóvenes, para que llegue realmente a nuestros jóvenes. Conseguir arrancar el compromiso individual de los jóvenes es lo único que nos va a hacer conseguir un compromiso colectivo. Y va a ser lo que nos haga tener una sociedad mejor. Va a ser lo que nos haga que no tengamos que estar hoy aquí, celebrando un día como hoy. Desde el Instituto de la Juventud seguiremos trabajando en programas y acciones para la igualdad de género. Un trabajo unificado con el resto de administraciones, por supuesto, con el Instituto de la Mujer del Gobierno de Extremadura, y lo haremos con un solo objetivo: llegar a nuestros jóvenes. Eliminar la violencia de género en nuestros jóvenes. El silencio te hace invisible, es el eslogan de hoy. Pues yo os digo que os pido que alcéis vuestras voces, que nos unamos y todos juntos conseguiremos ganar esta lucha. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a la directora general. A continuación, la agente de Igualdad de la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, Noelia del Pozo, dará lectura al manifiesto consensuado entre todo el personal técnico que forma parte de la Red de Oficinas para la Igualdad y la No Violencia, pertenecientes al Instituto de la Mujer de Extremadura. Presidente, consejero, consejera, a continuación paso a leer el manifiesto del Instituto de la Mujer de Extremadura. Durante años, las diversas formas de agresiones que sufren las mujeres han sido minimizadas e incluso negadas por la sociedad, situando el problema de la violencia en el ámbito privado, condenando, por tanto, a las mujeres al sometimiento. El silencio y la resignación no son la respuesta, nunca deben serlo, ni para la víctima de los malos tratos, ni para quien conviven con ella, con quien la sufren. El silencio nos hace cómplices
y borra las graves consecuencias de esta máxima manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres. Solo en los últimos 10 años han sido asesinadas 611 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y 48 menores. En el año 2012 han sido asesinadas en España 41 mujeres, una de ellas en Extremadura. Siempre es el momento de romper el silencio, porque el silencio nos hace invisibles. Por ello, tenemos que alzar nuestras voces, unir nuestros esfuerzos en un objetivo de transformación social, en todas y cada una de las esferas que nos movemos, tanto personales como profesionales. Una labor que debe ser cotidiana, intensa y tenaz. La supresión de los valores culturales que han consentido, justificado, minimizado e invisibilizado este tipo de violencia es tarea prioritaria e implica una revaloración de nuestro concepto de amor y pertenencia. Es por ello que el motor básico de cambio debe ser la prevención, a través de la educación. Asimismo, se justifica un seguimiento cercano en los nuevos modos y formas de relación entre la juventud, prioritariamente en las redes sociales. Es fundamental, y en ello trabajamos profundamente desde el Gobierno de Extremadura, junto con todas las administraciones, colectivos, grupos políticos y entidades económicas y sociales, la coordinación y la implicación de todos los sectores profesionales para conseguir la transformación hacia una sociedad libre de violencia de género, así como para mejorar la atención de las mujeres que la sufren. La concienciación, prevención, coordinación y apoyo han de ser los pilares fundamentales sobre los que se sustenta esta lucha. La respuesta institucional supone plantear políticas, actuaciones y medidas que integren transversalmente el objetivo de eliminación de la violencia de género a nivel nacional, autonómico, local y mancomunal, tejiendo una malla fuerte y de máxima eficacia, destinada a proteger a las víctimas y a su entorno con las mayores garantías. Hacemos nuestro el desafío de erradicar estos comportamientos violentos, con el convencimiento de que no existen barreras ideológicas ni políticas que pongan freno a una lucha común contra la violencia sexista. Somos parte de esta sociedad, como profesionales, como miembros de un vecindario, como amigos, amigas, como madres y padres o hijos e hijas de las víctimas. Y estamos obligados moralmente a censurar y denunciar su conducta, a no tolerarla ni ampararla bajo ninguna excusa. Podemos y debemos señalar con el dedo a los agresores. Entendemos que con el compromiso valiente y la denuncia activa de una ciudadanía concienciada se asume que la igualdad es el único valor sobre el que puede asentarse todo progreso social. Que sirva este manifiesto de mensaje de esperanza para toda la sociedad. Hemos avanzado, y mucho. El paso siguiente es consolidar aquello que las leyes y los movimientos sociales han propiciado, la dignidad de las personas y el respeto a sus diferencias, a nuestras diferencias. Por todas las mujeres que han roto con su silencio, con la espiral de violencia y han apostado por un futuro basado en la igualdad y el respeto. Muchas gracias a Noelia del Pozo y a continuación les voy a presentar a las artistas que nos van a deleitar con su interpretación. Se trata de Angie del Riego, que viene acompañada por su hija Amalia Maloni. Nos van a deleitar con una interpretación, pero antes de escucharlas me van a permitir que las presente. Por favor. Angie del Riego Abreu nació en la República Dominicana y es hija de padre español y de madre dominicana. Actualmente reside en Badajoz. Angie es cantautora y compone canciones con énfasis social, especialmente acerca de la lucha contra la violencia hacia la mujer. En el año 2009, en la República Dominicana, impulsó un proyecto de arte para la campaña de la no violencia hacia la mujer. La canción que hoy nos va a interpretar Angie, Bachata de las carteras, está basada en el asesinato de las hermanas Mirabal un 25 de noviembre de 1960 y forma parte del proyecto Danza de las Mariposas. Este proyecto es una combinación de pinturas, dibujos, música original y la presentación del documental Nombre Secreto Mariposas. A continuación os dejo con ellas.
Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y gracias por esta increíble oportunidad. En especial, muchas gracias a doña María José Ordóñez y Carvajal del Instituto de la Mujer de Extremadura. Me siento muy orgullosa y teniendo una oportunidad invaluable de estar aquí y de compartir con ustedes acerca de 3 mujeres que en el 1960 rompieron el silencio. Se atrevieron a romper el silencio en un país en donde una sangrienta dictadura que tenía 35 años, nadie había logrado ni había podido oponerse ni romper este silencio. Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa formaron un movimiento de resistencia en contra del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien había azotado el pueblo dominicano por 35 años, formando este movimiento de oposición hacia esa dictadura, y fueron asesinadas por manos de los hombres de Trujillo en el 25 de noviembre de 1960. Y es la razón por la cual las Naciones Unidas en el 1999, con apoyo de todos los países, formó y decidió el honrar el asesinato de las hermanas Mirabal, creando este día que hoy estamos aquí haciendo este reconocimiento, el día 25 de noviembre de 1960, que ellas fueron asesinadas cruelmente por las manos de los hombres de Trujillo. La canción que voy a interpretar, quisiera explicarles brevemente, porque es una metáfora, que por cierto me alegro mucho y quiero también decir a los jóvenes que la verdad que han sido impresionantes y la verdad que es una cosa para mí bastante impresionante lo que han hecho y que los felicito. Es una metáfora como lo que ustedes han estado tratando de hacer. Y la bachata de las carteras es escrita por mí, inspirada en lo que es la cartera de Minerva Mirabal, que fue encontrada en el automóvil donde sus cuerpos fueron puestos después del asesinato. Sí quiero hacer una observación de que la palabra cartera es como decimos bolso en América Latina. Y por eso quiero que entiendan que la canción está hablando de cuando ellas se iban a ver a sus maridos que estaban en la cárcel y cuando regresaban venían de allá y las interceptaron y entonces las asesinaron. Mi canción lo que dice es, si las carteras hablaran, lo que podrían contar. Entonces, sean ustedes mismos los testigos ahora de si esas carteras hablaran, si esas carteras pudieran contar lo que ocurrió allí en aquel cañaveral, lo que podrían decir, quizás sería incluso más que los objetos que hay allí. Si las carteras de cada mujer que ha sido asesinada pudiera contar y pudiera decir y pudiera hablar. Y ahora interpreto mi canción.
través de la ventana se ven las mariposas moviendo ya sus alitas para volar a sus amores, sin imaginarse que volarían al cielo. Blancas de fina sencillez, se pinta los labios y el último toque, una florecita morada en el pelo, y las dos, Patria y Minerva, dan los últimos toques a la trenza de María Teresa. Pusieron sus zapatos, prepararon sus carteras, en donde guardaban íntimos secretos, allí dentro estaban los retratos de sus niños, el rosarito de Patria y un pañuelito bordado, regalo de su mamá. Las carteras hablaran, ¿quién no daría la vida por solamente saber los secretos que dirían? Si las carteras hablaran de los años reprimidos, las bocas amordazadas, la libertad violada. Muchas gracias. Gracias. Esta preciosa aportación. A continuación tiene la palabra la directora general del Instituto de la Mujer, quien va a exponer la conclusión sobre el Encuentro Nacional de Casas de Acogida celebrado en Cáceres en octubre de este mismo año. Hola, buenos días. Después de esta maravillosa canción, la verdad que todo suena mal.
Debía haberme adelantado. Me hubieseis avisado, Angie y Amalia. Ha sido maravilloso. Enhorabuena. Presidente del Gobierno de Extremadura, presidente de la Asamblea, muchas gracias por este magnífico entorno en el que nos desarrollamos este acto. Consejero, parlamentario, consejera, coordinador de presidencia, autoridades civiles y militares, amigos y amigas, y en especial quería saludar al profesorado, a la directora del Instituto Sáenz de Buruaga, al profesorado del alumnado, que aunque han dicho que nosotros lo recibimos magníficamente en el Instituto de la Mujer, somos nosotros los que tenemos que agradecer muy mucho el que se acercaran a aquel día y el que nos brindaran la oportunidad de hacer o de dar a conocer su magnífica obra, lo que han hecho y lo que han visualizado a través de su sentir. Enhorabuena a María, a Francisco, a Tomás y a Raquel por sus intervenciones, y al resto del colegio y del equipo y del instituto por todo el apoyo que han tenido y por todo lo que han hecho. A lo largo del acto institucional de esta mañana hemos visto un antes de la violencia de género. Es decir, se ha puesto de relieve cómo la sensibilización y la prevención a través de la educación, así como en las redes sociales, pueden hacer mella en una juventud porosa, receptiva y deseosa de absorber valores positivos. La dignidad, el respeto, la diferencia y la tolerancia suponen valores inestimables. Y ahora queremos fijarnos en el después. Ahí en las fotos que se han adelantado un poquito está ese después. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer cuando se ha producido la violencia? Y nos hacemos eco de la campaña que ayer presentó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo eslogan es el siguiente: hay salida. Hay salida para las víctimas y para los menores, para sus hijos e hijas. Por ello vamos a hablar de las casas de acogida como recurso fundamental en Extremadura, y tenemos dos, una en Cáceres y una en Badajoz. Sabiendo y haciéndonos conocedoras desde el Gobierno de Extremadura de la importancia de estos dispositivos, decidimos organizar hace menos de un mes, los días 29 y 30 de octubre, un encuentro nacional de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Como bien sabéis, y con esto me refiero sobre todo a los jóvenes, las casas de acogida son esos lugares donde las mujeres, así como sus hijos e hijas, es decir, los menores que conviven con ellos, también víctimas directas de violencia de género, buscan refugio, protección, ayuda, orientación y apoyo durante un tiempo hasta lograr el estado de seguridad y recuperación suficiente como para poder salir de ello y normalizar de nuevo su vida. Pues bien, a este encuentro acudieron más de 150 profesionales procedentes y representantes de 17 comunidades autónomas diferentes. Se creó un espacio de intercambio, encuentro y reflexión sobre las diferentes expectativas en el apoyo y asistencia desde que se abrieron las primeras casas hace ya más de 3 décadas, 3 décadas. Las conclusiones extraídas han sido variadas, múltiples y jugosas. No las vamos a relatar todas en este foro, pero sí queremos mencionar algunas cuestiones básicas. Que la violencia de género es fruto directo de la desigualdad histórica y cultural entre mujeres y hombres. Es la manifestación más extrema de la desigualdad. Que la erradicación, la desaparición de la violencia de género es un elemento indispensable para el asentamiento de la justicia, la democratización de las sociedades y el progreso de los pueblos. Las sociedades más desarrolladas son aquellas en que la realidad de la igualdad entre mujeres y hombres está firmemente arraigada y asumida en toda la sociedad. Se expuso también un abanico amplio y diverso de modos de organización, atención, dependencias e infraestructuras en las casas de acogida, considerando de vital importancia el establecimiento de un modelo único consensuado de gestión, poniéndose de manifiesto la necesidad de incrementar y consolidar dotaciones presupuestarias de cara a la sostenibilidad y efectividad de este recurso. Que es necesario ampliar el estudio, profundización y atención en violencia de género a colectivos de mujeres con especial vulnerabilidad. Decimos, por ejemplo, mujeres muy jóvenes, mujeres mayores, mujeres inmigrantes, mujeres de minorías étnicas, mujeres con discapacidad, es decir, con dificultades añadidas y derivadas de factores culturales o con problemáticas ocasionadas por tener un estatus jurídico diferente. También que van surgiendo nuevas formas de violencia de género, lo que ocasiona por parte del Poder Legislativo el tener que plantear algunas reformas del Código Penal. La necesidad de incorporar siempre programas especializados de atención a los menores, reconociéndolos como víctimas directas y no secundarias o colaterales. Necesaria también la profesionalización o cualificación del personal experto para garantizar la eficacia de las intervenciones.
realización periódica de acciones formativas a los equipos de profesionales en los espacios de acogida en todos los niveles y en todas las ocupaciones. Imprescindible reseñar 4 áreas o espacios de trabajo en todas las casas de acogida: jurídico, psicológico, social y educativo. Constante investigación, búsqueda de modelos y enfoques de trabajo para mejorar la atención y las intervenciones con las víctimas. Realización de seguimientos en el proceso de recuperación, con programas de atención a la normalización posterior de las mujeres y de sus hijos. De este encuentro, y puesto que fue la propuesta y objetivo inicial del mismo, se consensuó la necesidad unánimemente manifestada de una futura creación de una red nacional de casas de acogida, con 2 objetivos básicos: favorecer la movilidad de las mujeres y de sus hijos, los que presentan problemas de seguridad y necesidad de mayor protección, y generar una estrategia de trabajo coordinada y que permita optimizar los recursos. Mencionar que, como bien ha manifestado el consejero de Salud y Política Social, esta iniciativa del Gobierno de Extremadura ha sido premiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el día de ayer. Y agradeciendo este premio al Gobierno central, sería ingrato por nuestra parte no mencionar al equipo de profesionales que forma parte del Instituto de la Mujer de Extremadura y que hace posible que estas iniciativas salgan adelante, con ilusión, tenacidad y muchas horas de trabajo. Gracias, equipo. También quería decir y no mencionar al equipo político que también nos respalda continuamente y nos da impulso. Finalmente, decir que este año 2012 han sido asesinadas en nuestro país 43 mujeres, una de ellas en Extremadura. Estas mujeres tenían nombres propios y familias que lloran su pérdida, por Almudena, por Melica, Marisol, Sandra y Eva, o por Carmen Andújar, la mujer de Zafra asesinada en enero del 2012. Por ellas lloramos hoy, por no haber conseguido llegar a tiempo. Por eso, de forma unánime, decimos que el silencio te hace invisible, nuestro lema de este año. Pero pensemos finalmente en tantas otras que han conseguido salir del ciclo de la violencia, que son supervivientes, no víctimas. Por ellas, y porque, como bien dice el eslogan, hay salida. Gracias. Muchas gracias a la directora general. Clausura el acto el presidente del Gobierno de Extremadura, don José Antonio Monago. Muy buenas tardes. Querido presidente del Parlamento de Extremadura, consejeros del Gobierno extremeño, directores generales, miembros de la mesa del Parlamento, autoridades civiles, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, miembros de la Corporación Municipal de Mérida, queridas amigas y amigos todos. Quisiera, en primer lugar, felicitar a los alumnos del Instituto Sáez de Buruaga por la magnífica exposición de poesía visual de la que habéis hecho gala, lo cual demuestra que también con la imagen se puede hacer poesía y no solamente se llega al corazón con la palabra, sino que se llega con esa manifestación artística que habéis hecho, que desde luego demuestra que tenéis mucho arte y a la vez mucho sentimiento. Yo creo que algunos artistas de la poesía visual española tendrían envidia si vieran la exposición que han hecho este conjunto de extremeños, desde luego cargado de sensibilidad. 19 de noviembre, ese fue el último día negro en la historia de España, porque fue el último día en que murió una mujer en este país, desgraciadamente a causa de la violencia de género. Aquí ya se ha dicho 41 víctimas en lo que va de año, una de ellas en nuestra comunidad autónoma. Y esta es una tragedia que no podemos permitir, que debemos intentar evitar entre todos, porque jamás tendrá cabida en nuestra sociedad un solo golpe o un solo insulto. Me van a permitir que les reproduzca una cita del Talmud, el libro sagrado judío, escrito en el siglo II, salvando las distancias, como no puede ser de otra manera. Y la cita dice: la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Resulta incomprensible que 19 siglos más tarde tengamos que estar hoy aquí defendiendo a nuestras mujeres
condenando una violencia que no debería existir bajo ningún concepto. Pero lamentablemente muchas mujeres aún sufren las consecuencias de una tradición machista contra la que no debe existir en ningún caso tregua, ni desde la Administración ni desde ningún ámbito de la sociedad. Ciudadanos y autoridades debemos unir nuestras fuerzas para poner todos nuestros medios a disposición de quienes sufren esta lacra. Y con ese objetivo tomamos medidas claras y directas que ya anunciamos en el Consejo de Gobierno extraordinario y que hoy mismo se han aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado esta misma mañana. Extremadura ya cuenta con el primer plan de igualdad entre mujeres y hombres de la región, un ambicioso plan que busca la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida laboral y familiar de nuestras mujeres, las condiciones laborales que merecen y, sobre todo, una actuación decidida contra la violencia de género. 259 medidas que tendrán repercusión en la vida económica, política y social y que procurarán la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad con los mismos derechos y oportunidades que tienen los hombres. En definitiva, estamos ante un nuevo plan que refuerza y revisa nuevos conceptos contemplados en la Ley de Igualdad y que pretende conseguir la discriminación cero. Porque tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para devolverle a la mujer el lugar que siempre debe tener, el mismo que posee cualquier hombre. Y sobre todo, porque no podemos permitir que ninguna mujer sea discriminada, maltratada o amenazada. Son conductas estas intolerables en cualquier circunstancia y toda la sociedad debe decir basta, no solo hoy o el día 25 de noviembre, porque sea el día destinado a la lucha contra la violencia de género. Debemos decir basta todos y cada uno de los días del año y poner al servicio de las víctimas los recursos que les permitan abandonar una situación que siempre debe ser condenada. Y porque tenemos asumida esa firme lucha, este Gobierno pondrá en marcha el año que viene la Sociedad de Vivienda de Alquiler de Extremadura, que dará respuesta no solo a las víctimas de violencia de género, sino también a jóvenes y a aquellos extremeños que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, para que puedan contar con una vivienda digna, donde vivir y realizarse personalmente y profesionalmente por un alquiler que no va a suponer en ningún caso un importe superior a 100 euros. Estamos construyendo también 22 viviendas de promoción pública en Plasencia, en Badajoz y en Cáceres, para mujeres en situación de acogida, para que tras haber tenido algún problema de violencia de género y después de pasar por la Casa de la Mujer, aquellas que no puedan tengan una casa donde vivir durante el tiempo que sea necesario. Como también se ha anunciado hoy, las mujeres víctimas de violencia de género tendrán la posibilidad de solicitar la suspensión inmediata y temporal, por un plazo máximo de 2 años, de la facturación mensual de la renta de alquiler de las viviendas sociales. Medidas que se suman a la apuesta de Extremadura por la creación de una red nacional de casas de acogida, como bien ha explicado María José, que garantice también la movilidad de las mujeres de violencia de género y que fue distinguida ayer mismo, como se ha referenciado, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Porque es hora de decirles a nuestras mujeres que siempre existe una salida, que hay esperanza y que cuentan con toda la sociedad extremeña para, en el momento que decidan dar el paso hacia la libertad, no se encuentren nunca solas. Hoy les decimos alto y claro, desde la casa de todos los extremeños, este Parlamento, a cada una de las mujeres que sufren la violencia de género, no aguantes ni un solo golpe. Denuncia, porque encontrarás 1.100.000 apoyos, el de todos y cada uno de los extremeños de buena fe. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias al presidente del Gobierno de Extremadura. Hemos concluido el acto. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí hoy en el Parlamento.